Antes de comenzar con el episodio de hoy, queremos pedirles una disculpa. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos con el audio durante la grabación, por lo que la calidad podría no ser la mejor en algunos momentos. Esperamos que esto no afecte demasiado su experiencia de escucha. Gracias por su comprensión. Pues bienvenidos a este tercer episodio. Ojalá que sí sea el tercero, porque tuvimos dificultades con el audio en el segundo. ¿Y algo que quieras comentar? ¿Cómo estás, Dan? Bien, muy bien, Drey. ¿Tú cómo estás? También bien. Y pues este episodio ya va encaminado a lo que va a continuar en el podcast, que es hablar de distintos temas históricos e historiográficos, de historia de la historia. Y pues en esta ocasión va a ser sobre la escritura de la historia, pero más encaminado a las dificultades y ¿qué más? Y las inseguridades. Dificultades y inseguridades que tenemos los historiadores al momento de escribir, porque haciendo como una paráfrasis de lo que decía Luis González, lo acabo de leer, que decían que a diferencia de los científicos de ciencias exactas, los historiadores estaban más cerca de ser escritores que de ser científicos. Decían que las novelas y los libros grandes son para historiadores y para literatos. Los artículos son para los científicos y también para los historiadores, pero un científico difícilmente va a escribir un libro largo, porque los historiadores vemos como la escritura, así como el momento en el que ya vamos a sentar todas las horas de archivo, todas las horas de lecturas en un texto, pero pues también eso lleva dificultades que vamos a intentar de esbozar en este programa. Sí, me parece interesante cómo partes de hablar de la escritura y lo difícil que pareciera ser, pero lo fácil que parece escribir cuando lo dices, a lo difícil que es cuando lo haces. Hay como dos grandes mundos en decir voy a escribir y cuando ya lo empiezas a hacer. Yo siento que es algo de lo que casi no se menciona y de lo que hay que tener mucho aprendizaje, porque pues nuestros maestros o la gente a la que publica libros, cualquier persona que haya hecho un texto se enfrenta a un reto muy importante y que tiene muchos bloqueos en el trayecto que es la escritura, porque es muy difícil escribir, es muy difícil vaciar todo el conocimiento que tienes, tus pensamientos, tus ideas en un escrito y que quedes suficientemente satisfecho con ese escrito. Algo de lo que hemos aprendido, y esto es una segunda parte de lo que ya hemos hablado, queremos tomarlo como un poco más de vivencias de lo que nosotros hemos vivido, de lo que hemos escuchado, de lo que hemos analizado después de 3 años y medio de carrera, y pues todo nuestro bagaje educativo desde que empezamos a escribir. Entonces, pues lo difícil que es enfrentarse a un texto, o sea, enfrentarse no solamente, y esto lo podemos dejar para otro tema, lo difícil que es enfrentarte a leer un texto, pero ahora lo difícil que es escribirlo. O sea, ya desde ahí partir desde voy a escribir un texto, ya es algo muy muy difícil. Sí, lo difícil que es sentarte a por fin escribir es muy difícil, aunque estés en un medio cómodo, aunque estés con todas las cosas ya ordenadas, sigue siendo algo difícil, y más porque muchas veces las condiciones en las que escribimos no son las mejores. Sí, y nos enfrentamos a muchos retos. Muchas veces hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Podemos estar en una computadora fija y se nos va la luz. Aunque se nos vaya la luz y estemos escribiendo en la libreta, va a ser imposible, a menos que como si vivieras en el siglo XV, te acerques una vela y te pongas a escribir con el riesgo de que le caiga cera a tu libreta. Pero más allá de eso, pues vamos a tratar de desglosar las dificultades en un primer momento y luego después las inseguridades, porque creemos que pues son dos cosas distintas. Una es la dificultad, es a lo que te enfrentas a la hora de estar escribiendo, y la inseguridad es lo que tú sientes sobre tu texto y sobre lo que vas a escribir. Entonces, pues como primer momento tenemos
Y con esto quiero empezar. Y haciendo una pregunta a Drake para poder entendernos sobre lo que vamos a hablar. Drake, ¿qué es lo más difícil para ti a la hora de escribir? Digamos, estás ya sentado, ya leíste, ya fuiste al archivo unas 40 veces, ya te leíste unos 7 expedientes del archivo, ya hiciste la transcripción, ya tienes el conocimiento, ya tienes tus referencias bien establecidas. ¿Qué es lo primero que se te dificulta? A mí empezar de que en sí el hecho de sentarme y de comenzar a escribir, a mí se me dificulta mucho, ya que estoy escribiendo. Muchas veces reinicio el primer párrafo. Los siguientes ya van más o menos, ya van fluyendo más o menos, pero el primer párrafo o la primera idea siento que como que es muy importante para que me sienta confiado de seguir escribiendo. Y pues también que en la carrera aprendimos que nada queda de la primera redacción. Uh-huh. O de la primera redacción queda muy poco, porque es como una lluvia una tormenta de ideas que se nos van ocurriendo. Y pues se tiene que hacer mínimo una revisión, una corrección de lo que ya se escribió. Sí, no sé si te pasa que tienes este documento que se llama, no sé, Historia de México, y tienes borrador. Y luego tienes como 3 documentos hasta que al último le pones Historia de México final. Así, lo escribes en mayúsculas para... Final, ahora sí, es el último. Ajá, sí, pero sí, yo concuerdo contigo. Lo más difícil yo creo que a la hora de escribir es empezar. Es esta primera idea, porque pues como nos han dicho, la idea principal o lo primero que vas a escribir es tu idea central, es tu propuesta o es el resumen de lo que vas a hablar en el texto. Ya después te puedes desglosar y empezar a hacerte unas 10, 15 páginas, hacer un muy buen desarrollo de tu tema, pero la introducción debe de ser clara y concisa a lo que vas. Entonces yo siento que eso es lo más importante de la hora de empezar a escribir. Yo creo que sentarte, y las primeras letras son importantes, porque si no te pasa como ese bloqueo en el que dices, no, pues lo dejo para mañana, o no, pues lo escribo mañana, o cuando ande inspirado, porque es algo también que pasa bastante. Y no sé si te pasa, Drake, que tienes un rato donde no escribes nada en media hora, o lo escribes y lo borras porque no te gusta cómo se escucha, pero de repente agarras una hora donde no paras de escribir, te llega la inspiración y terminas escribiendo una página, 2 páginas, que luego después las puedes revisar para ver si están bien y ya corriges algunas cosas, pero te llega como esa inspiración donde demuestras el conocimiento de tu tema y estás ahora sí utilizando la mecanografía así a todo lo que da. Las teclas así se empiezan a salir humo de tu cabeza y de los dedos. Entonces me parece... Esos momentos en los que entiendes por qué los profes se acaban las computadoras de puras tecleadas. Ajá, sí, pero es bastante bueno. Yo creo que sí, como primer punto, el sentarte y tener un momento donde te sientas inspirado, donde te sientas confiado, que es algo de lo que poco se habla, o sea, de lo difícil que es afrontarte un texto. Y repetimos, o sea, puede ser para un historiador, puede ser para un literato, puede ser para cualquier persona que vaya a escribir un texto. O sea, hasta escribir un documento formal requiere cierta concentración y cierto conocimiento de lo que vas a escribir. Entonces, pues como primer punto está ese. Yo también aquí anoté, aparte de eso, yo creo que antes debemos ordenar nuestras ideas. Yo creo que no debemos de empezar a escribir sin saber qué es lo que vamos a escribir o qué es a lo que queremos llegar con nuestro texto. Porque empezar a escribir muchas cosas va a parecer como que estamos hablando de cualquier cosa o estamos tratando de abarcar mucho, cuando pues necesariamente, no sé, para hacer una investigación o un análisis necesitas pues muy poco, o necesitas unas cuantas ideas bien esbozadas, bien redactadas, bien escritas, y yo creo que eso da un buen texto. Me ha pasado mucho que ordenar las ideas va después de empezar a escribir.
O sea, yo primero empiezo a escribir y una vez que empiezo a escribir me doy cuenta de que mis ideas están ordenadas de cierta manera. Entonces añado párrafo arriba o añado párrafo abajo o cambio los párrafos. Es muy, muy interesante cómo pues somos distintos y trabajamos de distinta forma. A mí eso de ordenar ideas me parece importante porque puede ser a la hora de escribir o a la hora de exponer un tema, porque si no tienes tus ideas claras o no tienes un sentido de lo que vas a hablar, vas a terminar cantinfleando, diciendo muchas cosas, pero a la vez no diciendo nada. Sí, también me pasa que estoy escribiendo y a veces no cambio el orden de las ideas, sino que digo, como que esto puede ir ahí en medio y redacto otro párrafo que va entre dos párrafos como para que tengan una conexión. Pero después veo que ya había planteado algo similar en otro párrafo, así que lo tengo que borrar o tengo que modificar alguno de los dos y pues así pasa. Y también es porque en historia no pasa como en otras ciencias sociales que ya tienen como cierta forma de redactar más allegada a los artículos científicos, sino que los historiadores iban mucho a tener como un estilo. Sí. O debemos que adoptar un tipo de estilo de escritura, aunque sea el estilo más básico de que se entienda, aún así es difícil. Al principio, al final y siempre va a ser difícil. Sí, es muy, muy difícil como tener tu estilo, o sea, un estilo que tú digas, o sea, y eso se va aprendiendo con la práctica. O sea, no en el primer texto vas a decir, yo así escribo. Y en el segundo vas a llegar a escribirlo igual. Tú solito vas encontrando tu propio estilo. Hay gente a la que le gusta hacer mucho énfasis y utiliza mucho las comas para enfatizar algunos problemas. Hay gente que recurre a empezar a escribir por lo más sencillo e ir acomplejándolo. Hay gente que empieza por lo más complejo para terminar en lo más sencillo. Pues los estilos son variados y los estilos, algunos adornan más, algunos son más secos y más conceptos claros, que queden los conceptos claros y ahí queda el análisis. Hay gente que trata de ejemplificar mucho. Hay gente que parece que se va más por los ejemplos y termina siendo un compendio de ejemplos o un compendio de citas más que un texto argumentativo o científico, y termina siendo como un párrafo de puras citas, que son los que vemos que tienen 2 párrafos de texto y 2/3 partes del libro es la nota a pie con todas las citas y todas las explicaciones que tenían que dar. Entonces, en el estilo yo creo que es algo que se trabaja. Yo creo que es algo que no nace de la noche a la mañana y que pues tú solito te vas formando, porque nadie te va a decir, oye, no, lo tienes que entregar así, o oye, no. En historia pasa mucho que tenemos tantos estilos que es imposible como crear una forma definida de yo quiero el texto así. Ya, o sea, sí te dan puntos que debes de tomar, pero al final de cuentas tú le añades ese estilo propio, le añades tu característica. Sí. Y también pasa añadiendo esto de que se va formando con el paso del tiempo, que en lo que vamos de carrera, los textos al principio cada vez me gustan menos. O cada vez más noto algunos o muchos errores que tenía al principio al escribir. Pero ya es porque ya he leído más, he leído más y también he redactado más cosas. Así que ya se va como amoldando ese estilo. Porque yo creo que también le pasaba a los historiadores del pasado. Por ejemplo, que contaban que Luis González escribía muy feo y que empezó a aprender a cómo escribir con ayuda de su esposa, y ya después también él ya adoptó un estilo más, pues su estilo, que es como más dicharachero y así. Pero nosotros también es porque pues se ha perdido ese gusto por la lectura, y muchos al principio de la carrera no leíamos gran cosa.
Nunca pensábamos en aventarnos un libro completo, cosas así. Sí, no. De hecho, ni siquiera un capítulo. O sea, yo creo que leías, o sea, te mandaban un PDF de 5 páginas y tú decías, no lo voy a acabar de leer o no lo voy a entender lo suficiente. Y si te pedían hacer un resumen, yo creo que resumías prácticamente todo el texto, porque estamos tan acostumbrados a que los resúmenes era subrayar todo el texto, que no nos deteníamos como a hacer este análisis del texto propio, que yo creo que es importante y que hemos pues ido formando con el paso del tiempo. También pasando a otro tema, porque yo creo que aquí hay muchísimo que hablar, pero yo creo que un punto importante es la ortografía. Yo creo que a la hora de escribir, si bien muchas veces tenemos la ayuda de todos los que escribimos en Word, que tenemos la ayuda del propio sistema que te dice dónde tienes mal algún error de ortografía, algún error de redacción, y te lo corrige. De todos modos, te queda como esa sensación a veces de que no escribes bien. O sea, de que tu ortografía está mal, de que no sabes cuándo acentuar, no sabes cuándo poner una coma, no sabes cuándo poner un punto, no sabes cuándo poner un punto y coma, el famoso punto y coma que todos dicen, no, tú sabes que alguien escribe bien porque sabe cuándo poner punto y coma. Nadie sabe cómo usar el punto y coma. Es muy raro, es muy difícil. Es muy difícil aprender a cómo utilizarlo. Pero yo creo que esto viene no solamente desde la carrera. No creo que sea algo formativo en la carrera. Yo creo que es algo que es desde nivel básico, yo creo, desde la primaria, desde la secundaria, que no reforzamos la ortografía, que no nos hacen hincapié en tratar de ampliar nuestro vocabulario, porque de repente nos encontramos palabras también a la hora de leer que decimos, ¿esta palabra qué dice? Que solamente nos damos cuenta que son adornos que ponen, porque muchas veces podrían decirlo de otra manera, pero la palabra se escucha más bonita que dar toda la explicación. Entonces también tienen eso los historiadores, algunos. Sí. Que se ponen a decir palabras en alemán, o que usan mucha terminología. Terminología de inglesa, francesa. Sí, me pasa mucho que el versé, yo lo habré escuchado 3 veces en mi vida antes de entrar aquí a la carrera. Yo creo que lo escuché más la primera semana de clases que yo creo que sí en toda mi vida. Son ese tipo de cosas que uno va aprendiendo con el tiempo en la carrera porque pues es lo común, pero a la hora de escribir sí se siente como que estás adornando de más. Yo creo que hay textos que si les quitas esas palabras y le agregas la explicación queda mejor, porque pareciera que estamos escribiendo para nosotros mismos o para la gente que conoce el término o el concepto, pero si nosotros queremos que nuestro texto vaya más allá y lo pueda leer cualquier persona, tenemos que no ampliar nuestro vocabulario, sino ampliar nuestro meta, nuestra sociedad meta, porque pues, si lo hacemos nada más para las personas del gremio de historiadores, pues mucha gente te va a decir lo mismo, que estás adornando de más, o te van a ver así como de, uy, usa palabras muy elocuentes o muy científicas. Pero pues al final de cuentas, para mí tiene más valor que lo lea una persona que le guste o que se apasione, a que lo lea alguien simplemente porque es del gremio de historiadores y lo tiene que leer. Sí, porque a veces es difícil hacerlo simple. Sí. O simplificar algo, porque aunque sí tenemos que tener ciertas palabras o terminología que de la época, del contexto, también depende de qué tipo de historia estemos haciendo, pues también hay muchas veces en las que coincido contigo que sobran algunas palabras o sobran algunas... Pues sí, sobran algunos conceptos que nada más están ahí como para que sepan que sabemos. Ajá. Sí, para mí es muchísimo más importante reforzar, yo creo que la ortografía, que tenga una buena ortografía, que se pueda leer bien y que esté bien escrito, a que tenga palabras que lo hagan enaltecer el texto. Para mí es más importante que un niño pueda leer un texto y que pueda interesarle el tema,
a que una persona, una persona, no sé, un filósofo o no sé, algún sociólogo me diga, oye, qué buen texto, cómo escribes muy bien. Para mí tiene más mérito que un niño pueda leer mi texto a que lo pueda leer algún científico y me elogie. Yo creo que es más importante. Porque yo creo que para este tipo de cosas en la escritura debe estar primero la ortografía, la ortografía junto con la redacción y luego ya después agregarle las palabras que tú quieras. Un texto que no está bien redactado es un texto que va a ser difícil de leer, va a ser muy denso de entender y que pues al final de cuentas no va a tener su fin, que el fin del texto es que alguien más lo pueda entender, no solamente el propio autor. Porque hay textos que son difíciles de leer, pero que aún así como reconoces que sí está bien escrito. Uh-huh. Pero lo malo es que a veces sí hay textos o personas que escriben y pues parece que no aprendieron a redactar, sí escriben feo. Y esos textos son difíciles de leer y terminas dejándolos porque no te aporta nada. Sí, y visualmente te cansan. No sé si te ha pasado que visualmente, o sea, tú estás leyendo algo que no entiendes y dices, no, lo voy a dejar porque me cansé. O sea, ya visualmente ya no quieres saber nada del libro, lo botas, o si es un PDF lo quitas. Y pues también tiene mucho que ver la redacción. Yo creo que parte importante de tener un buen libro es escribirlo bien, que esté bien estructurado, que las palabras estén correctas en el lugar donde deben de ir, que los acentos estén donde deben de ir. Porque me ha tocado libros que ya están en biblioteca y así, y tú vas encontrando errores de ortografía, que puede ser error de a la hora de hacer el libro, que se les haya pasado, es un error de dedo y eso está bien. Pero que vayas encontrando como muchos errores y que no estén haciendo alusión a un modismo o a una forma de escribir de antes, o estén citando textualmente. Yo creo que pues ya habla un poquito de que no hay ahí una buena conciencia en la redacción, que debería ser parte importante y que a la vez para nosotros es difícil porque no estamos hablando aquí como que nosotros vayamos a escribir así muy elocuente. Obviamente nuestros primeros escritos y hasta los actuales van a tener sus errores de redacción, sus errores ortográficos, porque es común, es algo hasta cierto modo natural. Sería algo extraño ver un texto que esté escrito perfectamente a la primera. Entonces, pues yo considero que es muy difícil. O sea, escribir para mí es muy difícil, tanto en pensar ideas como en escribir. Si te está gustando este episodio, te invitamos a escuchar el siguiente, ya que es la segunda parte de los temas abarcados durante esta grabación. Atentamente, La Cofradía.